Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Falta de visión. Tema. Falta de visión. El tema. Vamos a ver ahí en Lamentaciones capítulo 2, verso 8 al 14. Dice así. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, cayeron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Una pregunta. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Aleluya. Vino juicio a Sión. Vino juicio a Sión. ¿Por qué le vino juicio? El Señor entregó a su pueblo apóstata a sus enemigos para destruirlos. Asimismo, bajo el nuevo pacto, tanto las iglesias como las personas que vuelven a la vida de pecado y persisten en la mundanalidad serán entregadas a Satanás. Las iglesias como las personas que vuelven a agarrar los vicios, las adicciones, o sea, el pecado, y persisten en la mundanalidad serán entregados a Satanás. Las costumbres y los valores pecaminosos de la ciudad impía causarán destrucción y justo castigo a todos los que abandonan al Señor, a los que abandonan al Señor. Pero vino castigo. ¿Por qué vino castigo? Porque había profetas ahí, pero ellos no tuvieron esa visión, no tenían discernimiento ni visión de parte de Dios, porque ya estaban en pecado. Se fueron con la corriente de pecado y vieron solamente vanidades y locuras. No descubrieron el pecado de Sión para impedir que fuera cautiva la Sión. Les predicaron vanas profecías y extravíos, una profecía distorsionada, una profecía que no les anunciaba el terrible peligro en que estaban viviendo. Hoy día también es eso. No hay mucha profecía. Y si la hay, está mezclada con el alma de las personas que profetizan. Qué importante es que se tenga discernimiento, que se tenga visión del propósito de Dios en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Dice aquí el 9, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. ¿Por qué? Ya Dios no estaba comunicándose directamente con su pueblo, porque el pecado había hecho que Él retirara las profecías y las visiones. Las retiró por causa del pecado. Ya no había visión, ya no había profecía. De igual manera, bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo pudiera dejar de manifestar sus dones y poderes milagrosos por medio de los creyentes, debido al pecado entre los líderes y el pueblo de Dios. Cuando hay pecado en el pueblo de Dios, Dios aleja su presencia de ahí.
principalmente entre los líderes, entre aquellos que deberían de guardar la santidad delante de Dios. Esa clase de juicio es un indicio seguro de que el pueblo de Dios se ha apartado de una manera de vivir en que busquen primero el reino y la justicia de Dios. El único remedio es apartarse de todo acomodo con el pecado, no transigir con el pecado, no acomodarse al mundo. ¿Sí? Buscar a Dios sinceramente y orar por la renovación de su gracia y el poder de su reino. ¿Por qué no hallaron visión de Jehová? Porque el pecado había llegado a la iglesia. ¿Sí? El Espíritu Santo se contrista, deja de manifestarse en prodigios, en señales, en maravillas, en sanidades. ¿Por qué? Por causa del pecado. Jeremías lloraba debido al trágico quebranto y al sufrimiento causados por el rechazo del pueblo de su Dios. Jeremías llora por causa, hermano, del trágico quebranto y sufrimiento causados por el rechazo del pueblo de su Dios. Jesucristo mismo lloró por su pueblo, por el pueblo de Israel, que pronto iba a sufrir el terrible juicio por rechazar la salvación de Dios. Si alguien rechaza la salvación de Dios, no le espera más que destrucción y muerte, hermano. Tremendamente terrible es este asunto. Si alguien rechaza la palabra, rechaza la salvación, rechaza el amor de Dios, rechaza la misericordia de Dios, ¿qué queda? Solamente un juicio terrible, hermano. No hay términos medios. O tomas el camino del bien o el del mal. No hay intermedios en esos dos caminos. Dios mostró el camino de la vida y el camino de la muerte. No hay un intermedio entre la vida y la muerte. O escoges el de la muerte o el de la vida. Desafortunadamente mucha gente, millones de gente, están optando por caminar por el camino de muerte, que los lleva a destrucción, que los lleva a ser martirizados toda la eternidad en el infierno, en el camino de muerte. O decides servir a Dios, humillarte delante de Dios, o decides servirle a Satanás. Pero el servicio a Satanás trae una recompensa muy grave, una recompensa eterna, que es estar siendo atormentado por toda la eternidad, de día y de noche. Qué tremendo, hermano. El apóstol Pablo manifestó profundo quebranto e incesante preocupación por los compatriotas judíos que no aceptaban a Cristo. Los que han experimentado la redención y la vida en Cristo deben angustiarse por el terrible sufrimiento del pueblo esclavizado al pecado y a Satanás. Deben afligirse debido al colapso moral de la sociedad, conociendo el trágico dolor y sufrimiento que dará por resultado de su mala decisión. Hay gente, hermano, que está corriendo el pecado, que se está apresurando a perderse, que se está apresurando a llegar a esa estancia eterna, haciendo multitud de pecaminosidades. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 12. Doce, 1 al 2 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. ¿Por qué no escuchan la palabra de Dios? ¿Por qué no ven? ¿Por qué no ven el mandato de Dios? La palabra de Dios que los invita a reconciliarse con Él, a hacer cuentas con Él, a vivir una vida que le agrade al Todopoderoso, porque fuimos hechos por Él. Y Él demanda de nosotros la búsqueda de su rostro. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y dice: llámenle en tanto que está cerca. Llámenle en tanto que está cercano, porque vendrán días en los cuales Dios va a enviar hambre, pero no hambre de pan,
ni sed de agua, sino hambre por la palabra de Dios, y ya no la van a encontrar. Ya no la van a encontrar. Van a ir de un lado a otro lado, dice la Escritura, de mar a mar, de oriente a oriente, buscando palabra de Dios, y ya no la van a encontrar. Ahorita la palabra de Dios está siendo predicada por muchos medios, plataformas, por muchos medios está predicándose la palabra de Dios. Pero hay quien ve y no alcanza a ver. Hay quien oye y no oye. Aquí dice, tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en sus corazones. Hay rebeldía en sus corazones. Judá se negó a creer que Dios destruiría Jerusalén y eliminaría al rey davídico, por cuanto eran el pueblo escogido de Dios. Sentían que el Señor los protegería a pesar de su conducta pecaminosa. Mucha gente cree que al final puede haber arrepentimiento y ponerse en paz con Dios, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué día? ¿Habrá oportunidad de esperarse? ¿Por qué te arriesgas? ¿Por qué te arriesgas a que de un momento a otro el Señor diga, hasta aquí llegaste? Se cerró el libro de la vida. Y que diga, Señor, qué pronto, no me diste tiempo de arrepentirme. Pero hoy es el día. Hoy es el día que tienes que arrepentirte, o que debes de arrepentirte. ¿Qué cosas pecaminosas hay en tu vida que la estás practicando hoy día y que tienes que arrepentir y que deberes arrepentir por ti mismo? Por mí mismo tengo que arrepentirme y pedir perdón. Piensan que a pesar de su mala conducta pecaminosa, Dios los va a perdonar. ¿Será? ¿Te quieres arriesgar a que es el último día que puedas mandar a traer a una persona para que te pongas en paz con ella? ¿Cuánta gente llega al final de su existencia y cuando siente que se le está acabando la vida, manda a traer a fulano de tal porque quiero pedirle perdón, porque en un tiempo yo lo ofendí? Tráiganmelo, por favor. Y si hay tiempo, puedes ponerte en paz con aquella persona. Y qué bueno que le pidas perdón y que otorgues el perdón. Pero ¿y si no hay el tiempo? Si la muerte, como puede ser lenta en cuanto dure una persona 8 días, 15 días, un mes postrado en el lecho, y qué hay de aquellos que mueren instantáneamente, que de repente se paraliza el corazón de un infarto y ya, no hicieron cama, como decimos por aquí en la tierra. No hicieron cama, entonces de repente se murió, un ataque al corazón. Ya tenía 80 años, ya tenía 50, qué sé yo. Y se fue. Y pasó a la gran eternidad sin Cristo. Se fue sin Cristo. Pero si una persona hoy dice, yo me arrepiento y recibo a Jesús como mi Salvador personal, el día que se muera, no va a ir al infierno. Va a ir a una mansión celestial que Dios tiene preparada para los que se arrepienten, para los que escuchan la palabra de Dios, para los que ven el poder de Dios en sus vidas. ¿Y cómo ven el poder de Dios en sus vidas? Porque pueden hablar, pueden ver, pueden sentir, pueden correr, pueden sentarse, pueden amar, pueden odiar también. Ven un nuevo amanecer. Ven muchas cosas, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De tal manera que nadie puede excusarse de que no hay Dios, porque hay quienes dicen que no hay Dios. Sí, sí es como ellos dicen, están equivocados. ¿Por qué? Porque hay rebeldía, no le creen a Dios. Algunos saben que hay Dios, pero no le creen a Dios. No creen a lo que dice Dios. Y todo lo que se predica es de Dios. Es Dios hablando su palabra. Por eso el Señor designó a Ezequiel para que fuera una señal a la nación, representando en acciones simbólicas lo que el pueblo sufrirá como resultado de su rebeldía. Aquí Ezequiel presenta otras dos demostraciones dramatizadas del juicio venidero de Dios sobre el pueblo de Judá.
Lo puedes leer después, un poco más adelante, pero está haciendo unas profecías actuadas. Ezequiel dice, así va a pasar si no se arrepienten. Adelantito en el 21 dice, vino a mí palabra de Jehová, 12:21, diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos. Profetiza este. Diles por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Se cumplirá. Aleluya. Se cumplirá la visión. Ya no habrá más vana visión, dice ahí. No habrá más visión vana. Eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque viene que viene juicio. Juicio. Dice bien. El 13:2 dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. O sea, la profecía es del alma, es del corazón, tiene tres fuentes, de Dios, del diablo o del corazón, o sea, el alma. Oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Falta de visión ahí. Y Dios está en contra de esos profetas. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel, zorras en los desiertos. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Aleluya. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Creen que Dios va a confirmar una mentira, una palabra que no vino de Dios, que salió de su corazón. Y Dios no los envió. ¿Sí? ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, van a ser desarraigados. Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Dicho de otra manera, no estarán escritos en el libro de la vida eterna. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. O sea, era falsedad. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviará piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Y aquí, cuando la pared ha caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubrices? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento intempestuoso con ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Aleluya. Dios condena a los falsos profetas de Israel que proclamaban que no habría ningún juicio venidero. Estaban profetizándole falsamente al pueblo que estaba seguro aún cuando estaba viviendo en el pecado y la idolatría. Dios estaba contra tales profetas. Dios está contra tales profetas que profetizan engaño. Engañan al pueblo. Engañaron a mi pueblo diciendo paz. Dice el verso 10. Y los otros la recubrían.
engañaron a mi pueblo. Los falsos profetas persuadieron al pueblo a tener un falso sentido de seguridad al asegurarle la paz y salvación de Dios mientras seguía siendo rebelde a sus leyes. Por eso Dios los separaría de la nación de Israel y de su salvación. En la actualidad hay falsos profetas en la iglesia que enseñan que una persona puede ser un genuino creyente y tener vida eterna en Cristo, pero al mismo tiempo participa en y disfrutar de los pecados de inmoralidad, codicia, homosexualidad, hechicería o cualquier otra clase de maldad abominable. El apóstol Pablo afirma que los creyentes no se deben dejar engañar por tales palabras vanas, porque los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Falta de visión el tema. Falta de visión el tema. Mateo capítulo 16. Veamos. Mateo capítulo 16. Verso 5. Dice así. 5:12. Llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Estando con Cristo aún, los discípulos no tenían una buena visión. Estaban faltos de visión. ¿Qué tenía que ver el pan con la doctrina de Dios? ¿Qué tenía que ocuparse Jesús en eso? Miren, guárdese de la levadura de los fariseos. Y sabían pues que el pan lleva levadura para que se esponje, para que se infle. Qué tremendo, hermano. Ahí había un mal entendimiento. No entendían hasta que el Señor les dijo, les dio ejemplo. Acuérdense de los milagros que hice con los panes entre 9,000 personas. Aleluya. 9,000 personas comieron pan y pescado. Sí, pan y pescado. 9,000, 2 ocasiones. Por eso dijo: no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos. Y en este pasaje la levadura es el símbolo del mal y de la corrupción. Se refiere a la enseñanza de los fariseos y saduceos. Cristo le llama a la enseñanza de ellos levadura, porque hasta una pequeña cantidad puede propagarse e influir en un gran grupo de personas para que crean lo erróneo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si hay una exposición de la verdad, si en esa verdad hay un poco de mentira, ya no fue veraz toda la palabra. ¿Por qué? Porque eso contamina. Bueno, si lo dijo mentira, ¿qué será de lo demás? Entonces tampoco, lo que es verdad ya no lo creen. ¿Por qué? Porque fue una mentira incluida ahí. Y eso los hace no creer ya lo que es la verdad. Por eso un poco de levadura leuda toda la masa, infla toda la masa. Tremendo, hermano. Aleluya. Veamos ahí Lucas 24:13. Aleluya. Y aquí dos de ellos dos discípulos, iban el mismo día que Jesús iba a resucitar a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Velos, habla de velos. Hay tanta gente que estando dentro de las iglesias tiene velos, no tiene un entendimiento cabal y completo.
Entonces es necesario orar para que esos velos se quiten de los ojos de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Dice, no lo conocieron. Y les dijo, Jesús, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Como si no supiera el Señor, ¿verdad? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era, y si lo tienen enfrente y no lo ven, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Cuánta gente está tan cerca de la salvación y no alcanza a ver el amor de Dios que los está rodeando? Que por un lado y por otro, sus sentidos están siendo informados de que hay un Dios todopoderoso que lo que quiere es que todos se salven. Y Él quiere que se vengan a su redil para que no perezcan. Él no quiere que se pierda ninguno. Él quiere que todos sean salvos. Y les dijo Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Tardos para creer. Es que la palabra dice eso. Sí, pero no le creo. No creo la palabra. Creo mejor lo que otras personas me dicen. Gloria a Dios. Pero no te creo a ti. Dices, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas sin que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Dile al Señor que abra tus ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Diles al Espíritu Santo que te muestre quién es Jesús, quién es el Mesías. Pídele al Espíritu Santo que te muestre acerca del Padre. ¿Qué propósito tiene el Padre para contigo? ¿Qué propósito tiene definido en tu vida? Conoce cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Porque es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos, dice la Escritura. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, hay gente que sí cree, hay gente que encuentra agradable que se le hable de la palabra de Dios, pero se sobrepone a ese hermoso sentimiento de creer y empieza a decir, no, no creo, pero su corazón dice lo contrario. Pero se oponen, se ofuscan, es rebeldía y ya no creen y ya no se salvaron. ¿Por qué no creyeron? Juan 3:1. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y sí, está reconociendo eso, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ah, un hombre, yo creo que le decía Nico, de cariño, Nicodemo, era un principal entre los judíos, un maestro. Es decir, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre? Porque le dijo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es de ver, o sea, mirar.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, un maestro haciendo ese tipo de preguntas. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, estaba velado su entendimiento. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, el maestro tiene necesidad que se le recuerde cuánto es 2 más 2, ¿verdad? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Normalmente hay más gente en los, fiestas del mundo que en las iglesias cristianas buscando la presencia de Dios. Juan 6:25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegas acá? Respondió Jesús. Le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabaje no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y el Señor dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, aunque vean a Jesús, no van a creer. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y dice, bueno, ciertamente los israelitas, los hebreos, comieron pan del cielo, pero Jesús está hablando no del cielo donde está la atmósfera, sino del cielo donde está Dios, el Padre, porque el cielo es la casa de Dios y la tierra está a sus pies. Y está hablando del tercer cielo, no del primero ni del segundo, sino del tercer cielo. Está hablando Jesús. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de Dios, aquel, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, que descendió del tercer cielo para dar vida al mundo. Aleluya. Y si tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, tú recibes el don de Dios gratis. La salvación es gratis para ti en este día. Cuando tú lo recibas, pues. 21:10. Pero hay velos en la gente y no puede ver, porque el Dios de este siglo cegó los ojos de los incrédulos para que no resplandezca la luz de la gloria de Cristo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitar la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo que era el que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. No habían entendido todo lo que el Señor les dijo, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera a manos de pecadores,
porque cuando Él fuera levantado iba a traer mucha gente hacia Él. Mateo 13:10. Aleluya. Dice así. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué? Miren, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Ciegos, sordos y el entendimiento embotado. Se les llama velos. Otra vez. Ciegos, sordos y el entendimiento embotado. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis. Si ellos escuchan la palabra de Dios, pero no entienden. Dice, pero y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, aunque vean la realidad, no la van a percibir en su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Eso pasa cuando tú crees en Jesús. Él te salva, te sana y te libera. Pero bienaventurados vuestros ojos, está hablando el pueblo de Dios, porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué tremendo es esto, hermano. Falta de visión. Dile, Señor, que abra tus ojos para que puedas ver con los ojos del Espíritu y oír con los oídos espirituales. Y que el Espíritu Santo ponga en ti un espíritu recto y noble que te sustente. Sigamos adelante, hermano. Sigamos buscando la palabra de Dios, buscando el rostro de Dios ahora que se puede encontrar. Ya más tarde quizás ya no se vaya a encontrar, porque el tiempo de cada uno de nosotros puede estar muy próximo. Puede estar muy próximo. Podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser dentro de 50 años, pero solo Dios sabe el día en que tú y yo podemos salir o vamos a salir de este mundo. Entonces es necesario caminar irreprensiblemente delante de Dios, como si fuera el último día. Perdona a quien tengas que perdonar. Pide perdón a quien tengas que pedir perdón. Para que te perdonen, tú tienes que perdonar. Para ver el reino de los cielos, tú tienes que seguir a Cristo aquí en la tierra. Dios te bendiga, mi hermano.